Cuando tienes claro qué quieres, es más fácil lograr tus metas. En Actinver sabemos exactamente qué queremos. Ser tu asesor de inversiones de cabecera. Tenemos un corazón muy mexicano, con 23 años ofreciendo soluciones de inversión acordes a ti y tu empresa. Estaremos contigo en todas tus estrategias de crecimiento patrimonial, metas financieras y objetivos de inversión hasta que se vuelvan realidad. Sí, hoy tenemos el respaldo de 180,000 clientes satisfechos a quienes atendemos a través de nuestra red especializada con más de 1,000 asesores en los 60 centros financieros a nivel nacional. Somos la banca privada más grande de México, con una participación del 20% del mercado y el quinto lugar como banca de inversión. Administramos más de 150,000 millones de pesos en fondos. Somos líderes en colocaciones en la Bolsa Mexicana de Valores, así como en análisis bursátil y económico. Y sí, desarrollamos una serie de productos para ayudarte a alcanzar tus metas. Inversión, financiamiento, bienes y seguros, ingresos, retiro. Y para tu empresa, contamos con el área institucional de Mergers and Acquisitions. Actinver siempre estará al alcance de tu mano con nuestra banca digital y Actinver, inversión en línea Bursanet y nuestro call center para atenderte cuando lo necesites. Sabemos comprender tus necesidades y sobre todo diseñar justo la estrategia personalizada que requieres. Eso nos hace diferentes, porque amamos lo que hacemos. Orgullosamente, somos tu mejor opción en asesoría profesional de inversiones en el mercado. Actinver, acostúmbrate a ganar más. Bueno, Leo, Javier y Héctor, bienvenidos a este foro. Déjenme decirles que esta idea... Aquí sí. Bueno, ¿ya se escucha? Perfecto. Bueno, decía Leo, Javier y Héctor, bienvenidos otra vez. Déjenme decirles que este evento lo hicimos en la Ciudad de México, lo hicimos en Monterrey y ahora lo estamos haciendo aquí en Guadalajara. La dinámica de cómo vamos a llevar esta mesa política es la siguiente. Yo voy a hacer una pregunta en específico a Leo, a Javier y a Héctor, y esta persona en primer lugar va a responder de una manera más profunda. Pero luego también vamos a tener, y es donde vamos a entrar en un debate, vamos a tener la opinión de los otros dos expositores. Entonces tenemos preparado una serie de preguntas que tienen que ver cómo se ve México, cómo se ve el tema electoral hacia adelante, pero yo lo que diría es, antes de entrar en esta dinámica que la preparamos hace un par de días, Leo, por favor, ¿por qué no empezamos con la siguiente pregunta? ¿Qué onda con Margarita? Bueno, me la haces a mí a propósito porque, pues hoy a las 10 de la mañana tuvimos la oportunidad de entrevistar a Margarita Zavala en tercer grado. Nos faltaba la entrevista de Margarita y del Bronco. Ya han pasado por el programa Andrés Manuel López Obrador, José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Y bueno, pues para nuestra sorpresa, Leopoldo Gómez comenzó el programa preguntándole cómo va la campaña y Margarita inmediatamente contestó que renunciaba a ser candidata a la presidencia, ¿no? Se pueden imaginar que nosotros nos quedamos fríos, ¿no? Por la noticia, tuvimos que tirar todas nuestras preguntas que teníamos preparadas y rehacer desde luego la entrevista. Quiero decirles que es una gran entrevista, es una gran plática la que tuvimos con Margarita. Salió la mejor Margarita que creo que pudimos ver. Creo que tomó la decisión absolutamente acertada, lo hizo con mucha dignidad,
con un discurso de valores en la política que creo que hace mucha falta en este momento, de un pragmatismo feroz como el que estamos viviendo. Y desde luego pues era la mejor decisión para Margarita, porque Margarita pues estaba teniendo más o menos entre 2 y 4 puntos porcentuales en las encuestas y corría un doble riesgo. Si le iba bien y sacaba 5, 6, 7 puntos, le iban a reclamar a Margarita en el futuro de que por su culpa ganó López Obrador, con todo lo que eso implica para Margarita. Y ustedes lo recordarán, lo que ocurrió en 2006, las cosas que se dijeron en 2006 entre López Obrador y Felipe Calderón y por extensión a Margarita Zavala. Eso sí le iba bien a Margarita. Si le iba mal, iba a quedar en último lugar, porque ya en la última encuesta de Consulta Mitofsky que apareció ayer, tenía menos preferencia de voto que el Bronco. Entonces, pues imagínense, quedar en último lugar para Margarita va a ser un completo ridículo. Creo que con mucha valentía entendió que no le estaba yendo bien, que las circunstancias le eran adversas, y creo que con la renuncia de Margarita, regresa Margarita paradójicamente a la política mexicana, porque yo no tengo dudas de que de aquí a la elección va a tener un papel muy importante, ¿no? Todos ya la están buscando, a Margarita seguramente ya vieron en el Twitter que todos los candidatos la están buscando para convencerla. Bueno, desde luego estoy hablando de mí y Anaya, no de López Obrador. Y desde luego yo creo que si gana López Obrador, como ahorita vamos a hablar, creo que Margarita potencialmente se podría convertir en un polo opositor interesante a la opción de López Obrador. Y termino diciendo, pues oigan, para eso son las campañas, ¿no? Finalmente todo el mundo decíamos, no hombre, este arroz ya está cocido, ya se acabó, ¿no? No, pues a ver, las campañas están llenas de sorpresas, escándalos, errores, aciertos, y yo creo que todavía vamos a ver varias de esas, ¿no? Creo que la noticia de hoy sí de alguna manera cimbró el ambiente político y creo que puede traer una nueva narrativa. Ahora los que pues, van a estar presionados para ver qué hacen van a ser el Bronco, que por cierto lo vamos a entrevistar mañana en tercer grado, ¿no? Y la primera pregunta pues, de cajón va a ser, oiga, ¿y usted no va también a renunciar, no? Pero es un caradura tan grande que no creo que vaya a renunciar, ¿no? Pues creo que también para Mid es una presión de tratar de ver si se polariza esto entre López Obrador y Anaya. Yo hasta ahí lo dejaría, ¿no? No. Sí. Bueno, es que no funciona contigo, pero conmigo sí. Creo que la presión mayor, sin embargo, es para Ricardo Anaya. Sí. Ricardo Anaya tiene que aprovechar esta oportunidad y si quiere tener alguna posibilidad de ganar esta elección, tiene que subir a Margarita Zavala al partido, cueste lo que cueste. Esta es la primera presión, yo creo que es para Ricardo Anaya, porque si no hace eso, entre otras cosas, nos va a demostrar que no puede ser un presidente eficaz. Tiene la mesa puesta, yo creo que medir bien qué es la oferta que va a hacer, pero a mí me parece que si puede Ricardo Anaya, no digo el frente tiene que estar de acuerdo. Si Ricardo Anaya puede reintegrar a Margarita Zavala y a todo lo que ella significa en el PAN hoy, ahora, entonces sí, esto puede tener un efecto interesante, no solo en los puntos de la votación, sino en la demostración de que hay un político ahí que se equivocó en otro momento,
se puede alegar que se equivocó con Margarita Zavala, pero no se puede equivocar dos veces. Esta es, digamos, la mayor presión. El Bronco, pues, perdón, violé una norma que me he impuesto yo y dije, violé una norma ahora que no me he impuesto yo, que es no hablar de ese señor. Entonces, vuelvo a mi norma. Y para mí, evidentemente, esta es la conclusión de que la estrategia según la cual el candidato del PRI iba a pasar al segundo lugar por sobre Ricardo Anaya, el candidato del Frente, con Margarita Zavala yendo bien como candidata independiente y teniendo unos puntos suficientes para sumarle en algún momento de la campaña al voto útil de Meade. Bueno, eso está desaparecido del horizonte hoy por hoy y por tanto la decisión de Margarita Zavala, aparte de otras cosas, es pura física política, es puro decir cuánto tengo, cuánto voy a perder, cuánto puedo ganar. Y en esto me parece a mí que ha tomado una decisión muy inteligente, que la resume, yo creo que Leo muy bien. Ahora sí que pasa, como dicen en el dominó, para dominar, o se retira para regresar a la política, antes y después del 2 de julio, porque ahora en este momento ella está en la posición de esperar ofertas de parte de Ricardo Anaya, y el que está obligado a hacer las ofertas es Ricardo Anaya. Y antes de ayer estaba en la posición de ver cómo se desvanecía su candidatura, pues en un horizonte de reveses, sin ninguna compensación al final, porque simplemente desde que podía pasar lo que tú dices, de que terminara abajo del señor que no voy a mencionar, hasta que simplemente fuese sintiendo el rechazo. Una mujer que el año pasado tenía 35% de intención de voto, más que López Obrador, que está hoy en 2 como candidata independiente, no puede no resentir ese volumen increíble de rechazo. ¿Por qué? Simplemente porque está en la mala posición, en la posición en donde no es posible recibir ese apoyo. Ahora es probable que esté en la posición de ser un factor clave en la candidatura de Ricardo Anaya y sobre todo lo que sugirió Leo, un factor clave en la reconstitución del único partido que va a quedar con cierta entidad, con cierta presencia nacional en el caso de que gane López Obrador. Ya vamos a hablar después de eso, porque no va a quedar ninguno, si gana López Obrador, ni el PRI, ni el PRD, mucho menos los partidos que están dentro de Morena, ni el Movimiento Ciudadano. El que va a quedar, el único partido que va a quedar, si gana López Obrador, en el tranco que trae, es el PAN. Y si Ricardo Anaya pierde, el espacio en el PAN queda para un nuevo liderato, y Margarita puede jugar ese papel. Nada más un apunte rápido, Margarita renunció. No declinó a favor de un candidato, esto es importante decirlo. Ella dijo, yo renuncio, ya no voy a competir, no va a ir al debate del próximo domingo. Su nombre sí va a aparecer en la boleta, porque las boletas ya están impresas, pero no, y dijo, dejo que la gente que quería votar, y supongo que por acá habrá algunos que querían votar por Margarita, dejo a los votantes que decidan por quién van a votar, No es una declinación, es una renuncia. La mejor decisión, yo diría, después de una larga serie de muy malas decisiones. En ese sentido, yo no le veo mucho futuro. Y si lo tiene, es por la falta de liderazgo que hay en México. Nada personal, se me hace una mujer respetable, honesta, con vocación, no dudo nada de eso. Pero yo no le veo futuro. Es una decisión correcta, insisto, después de una serie de muy malas decisiones. Donde sí difiero un poco es en lo que decía Héctor, de que es crucial o clave
Anaya, reincorporarla, etcétera. Creo que no, a menos de que él ya ha dicho que va a perder y en lo que está pensando es en reconstituir el PAN como oposición. Si esa es la estrategia, ya no ganar, sino aceptar que va a perder y de lo que se trata ahora es de reconstruir a un PAN como oposición, entonces sí que de manera activa, proactiva, explícita, abierta, la busque, la reincorpore. Si lo que quiere es todavía ganar, yo no creo que le convenga hacer eso de manera explícita, abierta, directa. Yo creo que el grueso de esos votos se van a ir con él y no tiene que hacer nada para llevárselos. Lo que tendría que hacer de manera abierta y explícita tiene que ver con la grilla interna del PAN, que importa a partir del 2 de julio. De aquí al 1 de julio, si todavía quiere ganar, yo creo que la estrategia debe de ser otra. Incluso yo diría que esto medio favorece a AMLO. ¿Por qué? Sin duda algunos de estos votos o el grueso de estos votos se van con Margarita, pero precisamente lo que esta decisión genera es lo que yo creo, y de eso hablaremos más adelante, lo que genera es el espejismo de que el voto negativo, el voto útil, puede ganar esta elección. Yo creo que no puede ganar esta elección. En ese sentido, creo que la idea es que si Margarita declina y luego el Bronco declina y luego Mitt declina y luego multiplicas por 10 los votos que tiene Anaya y luego todos los indecisos resulta que sí son decisos, sí gana Anaya y pierde López Obrador. Pero es un espejismo, yo creo, el pensar que la victoria o la posible victoria, cada vez menos posible, de Anaya pasa por una estrategia, creo yo, de voto negativo. En eso profundizaré más adelante si hay chance, pero ahí lo dejo porque creo que ya nos echamos un ratote en Margarita con 2 o 3 puntos de los votos. Pero era muy importante empezar sí, no, muy divertido. con esto que hoy todos nos enteramos. Bueno, y yo creo que la siguiente pregunta, y esa va otra vez Leo, ¿es ya inevitable un triunfo de AMLO? Mira, a ver, todo el mundo dice, ya se coció este arroz. Mi respuesta es muy clara. Hay un 90% de probabilidades de que ya se coció este arroz, ¿no? ¿Por qué digo un 90%? Pues porque en el modelo que nosotros hemos desarrollado en Oraculus.mx, López Obrador hoy tiene un 90% de probabilidad de ganar. ¿Quiere decir que ya ganó López Obrador? No, y quiero ser muy claro y no me voy a cansar de repetirlo hasta el último día de la elección. Una probabilidad baja no es una probabilidad nula, ¿no? Doy un ejemplo. Un día antes de la elección en Estados Unidos, el modelo yo creo más serio de predicción que se hizo, el de 538 de Nate Silver, le daba 28% de probabilidad de ganar a Donald Trump y 72% a Hillary Clinton. Bueno, ganó desgraciadamente Lord Voldemort, ¿no? Desgraciadamente, pues sí, ¿no? A mí me choca, pero en fin, la probabilidad baja no es una probabilidad nula. Nosotros hacemos modelos de pronósticos basados en probabilidades. Hay veces que las probabilidades bajas, desgraciadamente o afortunadamente, ocurren. Déjenme ponerles un ejemplo. Va una persona al doctor, la revisa, le dice, me duele aquí el estómago, la revisa y le dice, bueno, mira, no me gusta lo que veo, te voy a mandar a hacer exámenes, yo creo que tienes un 2% de probabilidad de que tengas cáncer. Y le manda a hacer los análisis y regresa a los análisis y el señor o la señora tiene cáncer. Y pues le reclama, oye, pues tú me dijiste que tenía un 2% de probabilidad de que tener cáncer. Pues sí, tienes cáncer, ni modo. Son modelos probabilísticos. Hoy López Obrador tiene 90% de probabilidad de ganar, 9% Anaya y 1% Mitt. ¿Puede ganar Mitt? Sí, puede ganar Mitt, ¿no? Hay un 1% de probabilidad. Entonces, esto no se acaba hasta que se acaba y desde luego pueden cambiar las probabilidades de aquí a la elección, ¿no? Esos son los números que ahorita traemos. Ahorita se ve muy fuerte López Obrador, pero este arroz no se ha cocido o, insisto, se coció en un 90%, apenas. Perfecto, bueno. O no apenas.
Héctor. A ver, yo coincido con lo que dice Leo, absolutamente. Ayer estuvimos en una reunión con empresarios y nuestra conclusión era, y se quedaron un poco, digamos, descorazonados. Digo que coincido con lo que dice Leo. Ayer tuvimos una reunión con empresarios y nuestra conclusión, no nosotros, yo con otras dos personas, era que el arroz ya se coció. Y efectivamente yo creo que es muy difícil que el resultado que muestran las encuestas hoy cambie y que López Obrador no gane la elección. Pero déjenme solo, para que haya un poco de fricción aquí, jugar al abogado del diablo de esta certeza del 90% que tenemos, y déjenme apostarle unos puntos a el otro 10%. ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué tendría que pasar para que López Obrador no ganara esta elección? Bueno, lo primero que tendría que pasar es que Ricardo Anaya se ganara los puntos de Margarita Zavala. No le alcanzan para ganar, pero lo pueden empezar a poner en el camino de acercarse. Y es muy importante que haya un aviso a los votantes de que el segundo lugar se está acercando al primero. Ese acercarse es un mensaje político, es un mensaje que le quita seguridades al puntero y le da seguridades a sus partidarios y llama la atención de los indecisos. Entonces es fundamental, no porque con eso vaya a ganar la elección, sino porque eso indica que está vivo como candidato y está captando lo que puede captar. Primera cosa. Segunda cosa, las encuestas, dice Leo, muy bien, el sitio es muy serio, es muy sólido, hace no un promedio, una cosa muy complicada que yo no sé explicar, y ahí va ganando López Obrador por 20 puntos hoy. 43% López Obrador, 29% Anaya, 20% MIT. 14 puntos. Bueno, pero hay una encuesta, que es GEA-ISA, que dice que la diferencia es de 8 puntos. De 8 puntos. Entonces, ¿son 8 o son 14? No pueden ser las dos. Hay otras de 20. Hay otras de 20. O es 20, o es 14, o es 8. Ya dije, yo creo que la tendencia es muy clara. Estoy haciendo el caso del abogado del diablo. Entonces, digamos que quien tiene la razón en esto es GEA-ISA, y la diferencia es solo de 8 puntos. Si Anaya consigue los 2 puntos de Margarita, por ponerlo abajo, bueno, esa distancia de 8 puntos se vuelve de 6, y estamos hablando de una elección que ya es una elección bastante competida, muy distinta de una elección de 20 puntos de diferencia. ¿Qué más sigue? ¿Qué más tiene que pasar? Bueno, ya no pueden pasar muchas cosas dentro de la campaña misma que lo que acaba de pasar. Faltan los debates. Ostensiblemente, el siguiente debate es muy desfavorable para López Obrador, porque sabe muy poco de los temas de que se van a tratar. Y hemos visto a Anaya ser muy eficaz en los debates y en sus comparecencias televisivas. ¿Es posible o no es posible que en ese debate Anaya consiga otros 2 puntitos? Es posible, y ya está a 4 puntos, en el supuesto caso de que la encuesta de GEA sea la que dice la verdad. Ya está a 4 puntos, y una vez que está a 4 puntos, un mes antes de las elecciones, ya es una elección que está muy lejos de ser este arroz ya se coció. Otras cosas pueden afectar seriamente a López Obrador, cosas externas a la elección.
La reacción de los mercados por el NAFTA, por el fracaso del NAFTA. Todavía no hay un fracaso naval de la negociación del NAFTA para estas fechas. Puede haberlo y puede ser una cosa muy grave, mucho más grave que lo que suena, lo cual va a alterar los mercados. Sigo. Los mercados parecen estar muy tranquilos con López Obrador. Y esta es una hipótesis que hay, que ya descontaron a López Obrador como riesgo. Juguemos la otra hipótesis, que no lo han descontado como riesgo. Y cuando lo vean realmente en la inminencia de ganar, o hace lo que dice Héctor Madero, de tirar desde ahora una posición que niega, que matiza, que corrige la que ha tenido como candidato, o va a pagar la desconfianza de los mercados. Esa desconfianza de los mercados, sigo del abogado del diablo, si se le puede adjudicar a él, le puede quitar 2 puntos o 3 puntos de sus adherentes tibios, no de sus adherentes serios, que pueden empezar a pensar, este amigo sí puede traer un riesgo, mejor no vamos con él. Y entonces ya no sé cuál es la suma que les he hecho, pero ya para este momento la elección está casi ganada por Ricardo Anaya. Ahora, si ustedes me preguntan si yo le apostaría a esto que estoy diciendo, les digo que no. Simplemente lo hago para subrayar en el fondo lo que está diciendo Leo, que esto es un juego muy complicado, está lleno de muchas variables, la tendencia muy clara es para López Obrador, pero hay que acabar de ver el juego y ver qué es lo que realmente sucede en el camino. Ayer sucedió una cosa importante, pues para esos 2 puntitos, y hasta ahí. Javier. Yo llevo un buen rato dando, como los 3 aquí, conferencias sobre estos temas, y hasta hace muy poco siempre decía que todavía hay tiempo, ¿no? Llega un momento en que uno tiene que decir, ya la verdad, no hay tiempo. El 2 de julio ya no hay tiempo, ganó quien ganó. Cuando dice uno, creo que ya no hay tiempo, no es un tema de días, no es un tema de números, de encuestas, ni de alquimia con las encuestas, sino es un poco de análisis de la realidad, de la razón por la cual es un puntero López Obrador, y si eso puede cambiar. Y creo que la razón por la cual López Obrador es un puntero no puede cambiar, y lo veo muy difícil. En efecto, yo el potencial que veía para que eso cambiara tenía que ver con Anaya, pero mi historia es muy distinta a la de Héctor. No voy a entrar ahorita en esa historia, pero ¿por qué es puntero hoy López Obrador y por qué es poco probable que eso cambie? Insisto y lo digo siempre, por la demanda política que hay allá afuera. Allá afuera, entre el electorado, hay un enorme hartazgo que López Obrador es el que está canalizando. Allá afuera, entre el electorado, hay un voto sistémico que quiere una sacudida y López Obrador les está ofreciendo una sacudida. Allá afuera, entre el electorado, la narrativa populista es hoy sumamente creíble y López Obrador tiene un discurso populista muy acabado y tiene toda la credibilidad del mundo como populista. La agenda temática de esta encuesta, de esta elección, es una agenda temática en donde López Obrador es sumamente creíble en muchos de los temas. La enorme volatilidad del voto, resultado de pérdida de identidad partidista y de muchas cosas, la ha aprovechado López Obrador y ha roto su techo, su famoso techo que supuestamente tenía de 35%. Es decir, esa realidad que hay allá afuera, esa demanda política que hay allá afuera, embona perfecto con la oferta de López Obrador. Por eso él esta no la pierde. Alguien le tendría que ganar y le tendría que ganar con una estrategia que reconozca esa realidad, que le compita los votos del hartazgo. Otro tema, allá afuera hay un voto de izquierda que piensa que ya le toca a la izquierda
y hoy por hoy él es esa opción. En fin, alguien le tendría que competir en esos términos para ganarle, porque solito no la pierde. En cuanto al voto útil, y sí creo que es un tema importante, ¿por qué creo yo que no funciona en esta elección? Funcionó en 2006, en esta elección, por muchas razones. Primero, una serie de razones prácticas, ¿no? Peña Nieto prácticamente trató de meter al bote a Anaya y Anaya prácticamente prometió meter al bote a Peña Nieto. Bueno, y se agarraron del chongo calderonistas con anayistas, en fin. Pero vamos a suponer que de repente se dan cuenta que México es primero y hacen las paces. Entonces, hagamos a un lado los problemas prácticos. El voto útil no es un voto anti-AMLO. El 57% que hoy no está con López Obrador, no es anti-López Obrador. El porcentaje que es anti-López Obrador es muchísimo más bajo. Y dentro de ese 57% que hoy no escoge como primera opción a López Obrador, hay muchos que lo escogerían como segunda opción. Tercer argumento, esta elección es una elección de múltiples referéndums. Hay un referéndum sobre el modelo económico, hay un referéndum sobre corrupción e impunidad y Estado de Derecho en general, y hay un referéndum sobre la viabilidad del sistema y si necesita o no una sacudida. Si fuera un solo referéndum y el referéndum fuera sobre el modelo económico, entonces sí podría haber una fácil alianza entre Mid y Anaya, que hoy por hoy comparten ese modelo económico. Pero no están de acuerdo en el tema de corrupción e impunidad y tampoco están de acuerdo en el tema de la viabilidad del sistema. En una de esas, el PRI está más de acuerdo con López Obrador en esos temas. Es decir, en cada uno de estos referéndums, cada uno de los tres principales candidatos cae de distinto lado, lo que hace muy difícil en esta coyuntura, en esta elección, que se den ese tipo de alianzas eficaces. Otro argumento en contra de la idea del voto útil es que la gente quiere una solución, una respuesta a los problemas que enfrenta. Ante el hartazgo, la gente quiere esperanza, una salida, insisto, una respuesta. Y la respuesta no puede ser que López Obrador no es la respuesta. Esa no es una respuesta. Cuando yo quiero una respuesta propositiva, positiva. No que me digas todo lo que no es una respuesta. Eso aún me deja sin mi respuesta. En ese sentido, esta no la pierde, alguien le tiene que ganar dando una mejor respuesta y se ve complicado con el tiempo que queda que Anaya ahora sí la logre armar. Lo veo muy difícil. Además, la volatilidad del voto en esta elección, que es mayor a lo normal, hace muy difícil transferir votos. Mañana el presidente Peña Nieto puede llamar a todos los gobernadores priistas y decirles, vamos con Anaya, y todos, siendo gobernadores priistas, se levantarán y dirán, sí señor, y saldrán de esa reunión y dirán, ¿y este quién se cree? Ni que fuera el presidente de... Y van a hacer lo que les convenga. A muchos les convendrá apoyar a Anaya, pero a otros les convendrá apoyar a López Obrador y a otros les convendrá ser neutrales y esperar. Por eso yo no veo que el voto útil, el voto anti-AMLO, en esta elección, en 2006 sí funcionó, en esta elección funcione o alcance para ganarle. Alguien le tiene que ganar, insisto, compitiéndole en su territorio y queda ya, creo yo, demasiado poco tiempo para que eso suceda. No es una probabilidad cero, claro que no. La probabilidad de que yo salte 20 metros tampoco es cero, por cierto. Probabilidad cero significa imposible. Y mientras sea posible, existe la posibilidad de que eso suceda. Ahora, les prometo que si yo trato de saltar 20 metros, no lo voy a lograr. No, pero a ver, espérame. Probabilidad cero es imposible. Sí, probabilidad cero es probabilidad nula. La probabilidad, aunque sea chiquita, es posible. Sí hay una posibilidad de que tú saltes 20 metros. Sí. Sí, por eso. Hay una posibilidad de que, aún habiéndose retirado Margarita, gane. También hay eso. No es cero todavía, está en la boleta. Está en la boleta.
la gente puede votar por ella, se podría llevar la mayoría de los votos y ganar. Sigue habiendo esa posibilidad, ¿estás de acuerdo? No es cero. No, a ver, es que, a ver, esto de predecir el futuro, créanme que es una cosa difícil, ¿no? O sea, nosotros desarrollamos modelos probabilísticos, incluso si tuviera 99.99% de ganar, habría un 0.01% de no ganar, ¿no? Finalmente, a veces las probabilidades bajas ocurren. Les doy un ejemplo. En la temporada 2015 de la Liga Premier en Inglaterra, antes de comenzar la Liga Premier, a nosotros nos gusta el fútbol, los apostadores le daban menos de 1% de probabilidad de ganar la Liga Premier a un equipucho que se llamaba Leicester City. Leicester City, la temporada 2015-2016, fue campeón de la Premier League. Se puede ocurrir, le ganó al Liverpool, al Manchester United, al Chelsea, ¿no? Ocurrió, se hizo la chica, ¿no? Puede ocurrir de aquí al 1 de julio una serie de eventos que efectivamente se haga realidad la probabilidad tan chica que esto ocurra. Ahora, ¿cuáles son esos eventos, etcétera? Pues pueden ser de lo más variado, ¿no? Yo nada más agregaría una cosa a lo que dice Javier, y es, en esta ecuación va a ser muy importante lo que decidan hacer los priistas, ¿no? O sea, los priistas en algún momento se van a dar cuenta que no va a ganar Meade. Y la pregunta, y creo que muchos ya se están dando cuenta, ¿no? La pregunta es si van a seguir votando por Meade, ¿no? Como votaron en 2006 el 23% de los priistas, el 23% del electorado votó por Roberto Madrazo, y nosotros pensábamos que ese era el voto duro del PRI. ¿Por qué? Porque el que votó por Madrazo me cae que sí es priista, ¿no? O sea, candidato tan malo no podía haber menos. Bueno, Meade anda en menos de eso. Meade está rompiendo el piso del 20%. Yo creo que muchos priistas ya están abandonando a Meade, y eso también explica por qué le va bien a López Obrador, porque yo creo que los priistas prefieren más votar por López Obrador que por José Antonio Meade, lo cual refuerza tu tema, ¿no? Pero, insisto, por eso está en 90% de probabilidad, que es altísima, ¿no? Y por cierto, no se ha movido de ahí desde noviembre, ¿no? O sea, ha bajado 88, ha subido a 92, ¿no? Pero ahí ha estado en la probabilidad. Pero no podemos decir que este arroz se coció, ¿eh? No podemos decir esto, desde luego. Ahora, ¿Tú sí? No, a ver, en un sentido técnico no podemos, y en eso estoy totalmente equivocado y gana Meade. Mi punto es que lo que la gente entiende por qué este arroz ya se coció no es el sentido técnico de existe la probabilidad .001 de que alguien que no sea el observador gane. Sí, en ese sentido no se ha cocido, pero creo que el uso coloquial, es decir, seguimos en el espejismo y empezamos a hacer esos cálculos. Bueno, pero hay 20% de indecisos. Oye, pero no es tan duro el voto. Oye, bueno, déjame cambiarte la pregunta. Tú, Javier Tello, ¿qué escenario ves para que no gane López Obrador? Yo el que veía era el de una Anaya que se daba cuenta. ¿Veías? No, ves hoy en día. No, lo sigo viendo. ¿Ya no ves ninguno? Lo sigo viendo. Por eso empecé diciendo cuando uno deja de decir todavía hay tiempo. El día antes, pues todavía hay tiempo, otra vez en un sentido técnico. Pero para hacer las cosas que yo creo que tenía que hacer Anaya, que era radicalizarse, volverse lo suficientemente antisistémico, moverse al centro-izquierda, ofrecer una genuina sacudida del sistema, tratar de canalizar ese voto del hartazgo. En muchas cosas de las que ha hecho, han sido ese tipo de cosas. El pequeño anuncio en YouTube de si gano voy a crear un instituto que va a ir a investigar actos de corrupción, que va a tener el apoyo del extranjero y va a haber una comisión de la verdad, ese tipo de cosas. A mí me hubiera gustado ver muchas de esas cosas, es decir, una radicalización de Anaya para competirle a López Obrador y quitarle precisamente los alrededor de 9, 10 puntos que tiene por arriba de su techo. Los pisos y techos existen en situaciones normales, en un huracán desaparecen pisos y techos.
esta elección no es un huracán, pero es anormal. Y lo que tenía yo creo que hacer Anaya, o tiene que seguir tratando de hacer, es competirle por esos 10 puntos. Ahora llega un momento en que tengo que decir que ya no hay tiempo. Técnicamente eso ocurre un segundo antes de que abran las casillas para votar el 1 de julio. Técnicamente, yo creo que lo que yo entiende por hay tiempo y este arroz ya se coció, no es un entendimiento tan técnico, es cada vez más siento que ya no hay tiempo. Mi argumento antes del tiempo tenía que ver con la enorme volatilidad del voto. En una elección normal tal vez no hubiera habido tiempo, pero el voto está tan volátil que aún hay tiempo. En fin. ¿Pero ya llegamos a ese tiempo o no? Pues me estoy acercando, por eso empecé por ahí. Yo creo que ya. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta y vamos a empezar con Héctor. Y aquí vamos a partir y es la siguiente, y vamos a decir, ¿quién es AMLO y cómo sería AMLO como presidente? Aunque todavía puede perder. Sabemos más o menos bien quién es AMLO, pero no hemos tenido la experiencia de cómo sería como presidente. Aunque su historia presagia un presidente como no hemos tenido, por lo menos desde mi generación para acá. AMLO es un político muy distinto, es un político único en la política mexicana. Los políticos mexicanos son del tamaño de sus puestos. Cuando pierden los puestos, pierden el poder. Son políticos de gabinete, son políticos de trayectoria burocrática. No son políticos con capital propio ni con carisma personal. Son políticos en muchos sentidos burocráticos. Por fortuna, esa es una de las grandes cosas de la política mexicana, que hemos estado cabalmente libres de caudillos y de hombres providenciales. AMLO es un político de intemperie, es un político carismático, es un político que tiene su propio capital político y su capacidad de convocar lo que está allá afuera en la demanda de la gente sin necesidad de un puesto. No digo sin apoyo institucional, ni digo por fuera del sistema. Digo sin necesidad de un puesto. El último puesto que tuvo, lo tuvo como jefe de gobierno del Distrito Federal, y de entonces para acá todo lo ha hecho por fuera de los cargos públicos. ¿Cómo lo ha hecho? Lo ha hecho mediante un estilo carismático que está centrado en la confrontación. Toda su historia política es la historia de una batalla que él libra por causas buenas contra enemigos que son despreciables, enemigos que son moralmente o políticamente despreciables. Y este estilo de la confrontación es lo que lo caracteriza como político. La política tiene dos lados. Tiene el lado de la competencia y del conflicto, y tiene el lado, desde luego, del acuerdo y de la negociación. López Obrador, en este sentido de la confrontación, es realmente un político de una extraordinaria radicalidad. Es un político que es como un predicador, que está poniendo todo el tiempo por delante las causas buenas y golpeando sin misericordia a sus adversarios. No tiene competidores, no tiene adversarios, tiene enemigos. En él, en todo su estilo político, es ellos o nosotros contra ellos, el pueblo o la mafia en el poder, yo o los matraqueros y los simuladores de la partidocracia. Ese es su estilo político. Abajo de ese señor radical, intransigente, o junto o dentro,
Hay un político absolutamente pragmático y frío, que entiende muy bien lo que es la negociación, solo que la hace en sus términos. Vean ustedes la manera como describe a la mafia en el poder en la primera parte de su libro, La salida, y una vez descritos de la manera más radical, en la segunda parte les dice: pero no se preocupen, no los voy a perseguir, no tenemos contra ustedes ninguna intención de venganza, no habrá destierro, no habrá persecución. Por una parte, describe con voz de profeta intransigente a la mafia del poder, y en la siguiente parte del libro les ofrece el perdón. ¿Por qué? Porque él entiende que necesita darles a esos señores una salida. ¿Para qué? Para que lo dejen ganar, para que no se sientan amenazados cabalmente. Y lo mismo ha hecho con Peña Nieto. En público ha dicho que él no va a perseguir a Peña Nieto. ¿Por qué? Porque le está diciendo: tú eres el jefe de la mafia del poder, eres el más deshonesto, el más corrupto, todo eso, pero yo no te voy a perseguir, porque no tengo ley para perseguirte y porque no quiero ver hacia atrás, quiero ver hacia adelante. ¿Qué es lo que está diciendo en el fondo? Mira, Peña, no te voy a perseguir, estamos. Déjame que llegue a la presidencia. Ese es el quid pro quo. Entonces está el profeta intransigente y está el pragmático sin principios. ¿Cuál es el que va a aparecer a la hora de ser presidente? Ojalá tenga razón Héctor, que aparezca el pragmático y diga: bueno, ya estoy aquí y ya, en fin, ahora se trata de negociar y de ver cómo hacemos las cosas de la manera más razonable. Pero la verdad es que el profeta también tiene su clientela a la que tiene que satisfacer. Y entonces, la verdad no sabemos cuál es el personaje que se va a aparecer ahora con la banda presidencial de verdad en público. Lo que sí sabemos es esto: que si mantiene el tono de confrontación, que es la historia de su vida, el tono de confrontación que ha tenido en esta campaña, va a ser un presidente tremendamente disruptivo. Va a ser un presidente cuyas palabras van a tener una consecuencia práctica que no hemos visto en México, por lo menos en el tiempo de mi generación. Es un presidente que puede hacer un terrible daño con su palabra, porque sin tener la investidura presidencial ha logrado este eco profundo en la sociedad. Con la banda presidencial, en este México, pese a todo presidencialista, y con el poder real que implica tener la presidencia en México, por disminuida que esté, me preocupa muchísimo esta potente voz creando conflictos, creando divisiones, polarizando a la sociedad. Dice como candidato: no habrá aeropuerto, y tarda un mes en que los bonos del aeropuerto, bueno, se crea un gran lío, ¿no? Es un candidato nada más. Y tarda un mes, creo, por aquí me corregirán, y los bonos del aeropuerto pierden 15%. Si dice eso como presidente, ese mismo día o al día siguiente se acaban los bonos del aeropuerto. La consecuencia de sus palabras como presidente es una de las cosas que más me preocupan a mí de López Obrador como presidente de México. Leo. Bueno, suscribo completamente lo que dice Héctor. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. Es un hombre
contradictorio, se contradice 3 veces en el mismo párrafo, ¿no? Con toda impunidad, le está hablando a distintas audiencias. En eso se parece a Trump, quiero decirlo, ¿no? O sea, cada quien escucha lo que quiere escuchar, por cierto, ¿no? De López Obrador. Pero yo sí creo, y esto es importante, que si gana López Obrador, sí va a haber un cambio en el modelo de desarrollo económico en el país. Pensar lo contrario me parece que es equivocado. Creo que hemos tenido desde 1982 un modelo económico, de apertura económica, llamado neoliberal. Él lo dice en su libro, Héctor, ¿no? Él dice claramente, y lo dice creo que así, México comenzó a joderse desde que llegó de la Madrid y empezó a implementarse el modelo neoliberal, que también llama neoporfirista, ¿no? Creo que en ese sentido, desde 82 el país con gobiernos priistas o panistas ha tenido más o menos el mismo modelo neoliberal o cosmopolita o de apertura o de reformas o de mercado, etcétera. Yo sí creo que vamos a ver un cambio de modelo. Muchos están a favor de ese cambio de modelo, muchos están en nuestro programa de televisión, ¿no? y lo defienden de que hay que cambiar el modelo. Yo creo que están equivocados, pero también hay que escuchar al otro lado lo que piensa. Yo creo que en ese sentido, a mí, yo como he definido a López Obrador, es como un viejo priista del sur del país. ¿Por qué viejo? No por la edad, sino por que si uno lee su libro, lo que ve es una obsesión por temas que son viejos, que son del siglo XX, no del siglo XXI. Ejemplo, el tema petrolero, el control que tiene que tener el Estado sobre el petróleo. Ejemplo 2, la autosuficiencia alimentaria. Este tema que ya no se hablaba hace añísimos, de que un país tiene que producir la comida que se consume. México ha sido exitosísimo en producir, nosotros exportamos más de lo que importamos de comida, pero él piensa que no, que México tiene que producir esos granos que importamos, en fin. Y me lleva a la segunda parte, ¿por qué priista? Porque yo creo que la verdadera ideología de López Obrador no es un marxista, López Obrador es un nacionalista revolucionario, la vieja ideología de la Revolución Mexicana. Ejemplo, en el tema del petróleo, políticas públicas que propone, construir 2 nuevas refinerías. El Estado, Pemex, tiene que construir 2 nuevas refinerías, ¿no? No le corresponde al sector privado hacer eso, le corresponde al sector público. Otro ejemplo, el Estado tiene que controlar los precios de los energéticos. La gasolina, el diésel, la electricidad, tiene que ser un burócrata el que decida desde la Secretaría de Hacienda cuánto nos va a cobrar por los energéticos. Otro ejemplo, en el tema de la autosuficiencia alimentaria, precios de garantía para los productores agropecuarios, ¿no? O sea, garantizarles ciertos precios a los productores agropecuarios. Eso ya lo tuvimos, se llamaba la CONASUPO, ¿no? Entonces, para que vean qué tan viejo es el pensamiento de López Obrador, que en épocas de Amazon él está pensando en la CONASUPO, ¿no? Pero esa es la ideología del nacionalismo revolucionario, es la ideología de una mayor intervención del Estado en la economía. Eso es lo correcto para la soberanía del país, para el orgullo del país, para sentirnos un país de verdad. Y finalmente, rápidamente, ¿por qué del sur del país? Porque los políticos priistas de antes pues eran diferentes los del norte que los de Atlacomulco, que los del sur. Los priistas del sur siempre fueron, y esto lo hemos comentado mucho, Héctor viene de allá, del sur del país, bueno, del sureste, ¿no? Más o menos. Y los políticos de allá eran más caciquiles que los políticos de acá, por ejemplo, de Jalisco, ¿no? Vean ustedes cómo López Obrador maneja Morena. Pues es un sistema centralizado de toma de decisiones, todo lo decide López Obrador. Tú me decías el otro día que alguien te dijo que hay un general y mucha tropa, ¿no? Y pura tropa, alguien que está ahí adentro, ¿no? Bueno, lo mismo va a ser si llega a ser presidente, vamos a tener un proceso de toma de decisiones centralizado.
todo mundo le va a ir a pedir instrucciones a López Obrador de qué hacer, lo cual, por cierto, puede ser muy disruptivo y pueden acabar tardando mucho las decisiones de gobierno. Entonces yo creo que no va a ser Maduro, no va a ser Chávez, no va a ser Kirchner, no va a ser Lula, no va a ser Trump, va a ser un producto nacional que nosotros conocemos, ¿no?, que se llama un viejo priista del sur del país. Ese es el tipo de presidente que yo visualizo si gana López Obrador. Javier. Mucho que decir sobre este tema, pero voy rápido. Es interesante ver qué se dice que es. Se dice que es un mesías tropical, es decir, un fanático de ideas radicales. Se dice que es Hugo Chávez, es decir, un radical, revolucionario. Yo no dije que Hugo No, Chávez, se dice, no, porque lo mencionaste. Se dice que es Hugo Chávez, un radical revolucionario de izquierda. Se dice que es Luis Echeverría Álvarez, es decir, un viejo priista, no del sur, Leo agregaría del sur. Se dice que es Lula, es decir, un político de izquierda pragmático que sabe que el poder, como el violín, se toma con la izquierda y se toca con la derecha. Y apenas ya hablas de Lula, dices, bueno, Lula 1, Lula 2, Lula 3, en fin. Yo diría que todas estas descripciones, sin duda algo capturan, pero ninguna de ellas captura todo. Y eso es lo que precisamente genera gran incertidumbre sobre lo que podría ser un López Obrador presidente. También creo que hay que reconocer que hay una genuina dualidad en quién es y cómo lo vemos cada quien. Y estoy hablando de gente sensata y informada. Y son tres las cosas que a muchos preocupan, pero esas mismas tres cosas son las que a otros emocionan. Insisto, gente informada y sensata, estilo de López Obrador, visión de López Obrador y política pública de López Obrador. En cuanto al estilo, unos dicen que es autoritario y no escucha, pero otros dicen, a ver, no te confundas. Lo que tú ves como autoritario que no escucha, en el fondo, es claridad de propósito y solidez de principios. Bueno, Leo ve autoritario que no escucha, y otros, que creo que Leo aceptaría que son gente informada y sensata, no ven eso, genuinamente. Igual uno u otro esté equivocado, no sé, pero la misma persona, unos en cuanto a estilo ven autoritario no escucha, otros ven claridad de propósito y solidez de principios. Visión, unos ven un populista, y por eso lo que entienden es alguien que divide el mundo en buenos y malos, élite corrupta, pueblo bueno, y que además tiene una visión monista de las cosas. Hay una voluntad del pueblo y solo una voluntad del pueblo, y él la conoce. Otros dicen, sí, es populista, pero el populismo en esta coyuntura es una necesaria corrección a nuestra democracia liberal, que se había vuelto cada vez menos democrática, y un liberalismo excesivamente administrativo y tecnocrático que había perdido contacto con la ciudadanía, y esa corrección populista es necesaria. Otra vez, misma visión, pero interpretada de manera muy distinta por gente sensata y informada. Y tres, política pública. Unos, lo que les da miedo es que es de izquierda. Llámese esto nacionalista revolucionario, como lo queramos llamar, algún tipo de izquierda. Y lo que precisamente emociona a muchos otros es que es de izquierda. Es decir, hay esta genuina dualidad en cómo es interpretado, no por extremistas de ningún bando, sino una vez más por gente sensata y informada. ¿Quién va a ser el presidente? Pues bien a bien no sabemos, porque creo que en cada una de estas interpretaciones, las positivas y las negativas, hay verdades, ¿no? Entonces se vuelve muy, muy complicado, por eso ya ahí lo dejo, si no me sigo en esto. Tenemos... Pero no dijo él qué piensa. Lo que pasa es que mi explicación me tardo 15 minutos. Yo creo que, sí, yo tengo ahí mi interpretación, pero es medio rollera y no creo que no hay tiempo para... Nos quedan 5 minutos, yo lo que diría es, no sé, Leo, Javier, Héctor, si hay algún comentario adicional con respecto a esta pregunta de quién es AMLO y cómo sería si estuviera en la presidencia. Bueno, yo creo que lo que no hay duda, etiquetas aparte, es de que el proyecto de gobierno de López Obrador es, como toda su trayectoria, un proyecto de confrontación con lo establecido, y que lo que quiere es implantar una manera de gobierno que vaya desmontando políticas públicas claves que hereda como parte de lo que llama el modelo neoliberal. ¿Con cuánta dureza lo va a hacer?
No lo sabemos, pero podemos pensar que no va a ser suavecito, por cómo es. ¿Con cuánta eficacia lo va a hacer? No lo sabemos, pero podemos pensar que con poca eficacia, porque parte central de su gobierno es tener dinero que gastar en el Estado, y no hay dinero que gastar en el Estado. Podemos pensar, podemos preguntarnos qué tan profunda va a ser la transformación, qué tan frontal va a ser, pero no hay duda de que va a ser una confrontación seria desde el gobierno, con un caudal de votos muy importante y una alta legitimidad, con políticas establecidas que identificamos claramente con sus palabras: cancelar la reforma educativa, desmontar la reforma energética, quitar el aeropuerto, etc. La gran pregunta, creo, es ¿cuánto le va a costar a México este cambio? Porque lo que no es posible es que salga barato, es que salga gratis. Este es un cambio que implica reasignaciones serias del gasto público y reorientaciones serias de los empeños del gobierno. Implica también un mensaje al exterior que cambia por completo las reglas que hemos tenido en un consenso tácito, a veces explícito, otras, de un orden liberal en la economía, en la política. Bueno, esto que viene no es un gobierno de cepa o de inspiración liberal, es un cambio mayúsculo que viene acompañado de un mayúsculo cambio en las fuerzas políticas del país. Desapareció un sistema de partidos y está apareciendo uno nuevo. La pregunta es: ¿cuánto va a costar y en qué momento hay que empezar a contar las pérdidas para reaccionar a tiempo y no dejar que avance demasiado el costo, sino tener un control de costos y de daños, por lo menos desde el punto de vista, en mi caso, analítico, desde el punto de vista de los medios, porque hay ciertos costos tolerables en un cambio de gobierno de esta naturaleza. Y hay otros que no lo son, entre otras cosas porque a quien más van a afectar es a quienes López Obrador dice que más quiere beneficiar, que son los pobres y las clases medias de México. Bueno, yo rápidamente agregaría que no sé por qué la gente tiende a pensar como mecanismo de defensa que si gana un candidato no va a hacer lo que prometió en campaña. Me llama mucho la atención, ¿no? No, hombre, eso es campaña, no va a ser lo que, si llega no va a hacer lo que promete. Yo recuerdo en la noche del 2016 en que ganó Trump, muchos amigos me escribieron que yo me veía ahí en la cobertura que estábamos haciendo en Televisa, que me veía de mal humor y sombrío. Y yo les dije, pues sí estoy preocupadísimo porque ganó Trump y lo que representa Trump y lo que viene no es bueno ni para Estados Unidos y sobre todo para México. Y muchos, desde ese día empezó la retahíla: no va a poder, no va a hacerlo, en fin, una cosa es la campaña, otra cosa es la verdad. Bueno, el hecho es que de entrada suspendió el TPP, se echó para atrás del cambio climático, del Acuerdo de París, ya rompió el acuerdo con Irán, antier abrió la embajada en Jerusalén, el Tratado de Libre Comercio está en la tablita, ¿no? Hizo su reforma fiscal y a través de la reforma fiscal medio le dio en la torre al Obamacare. Es decir, está cumpliendo sus promesas. Quien no lo quiera ver, pues que no lo vea, ¿no? ¿Va a cumplir López Obrador sus promesas? Sí. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere su base electoral. Entonces, no nos hagamos castillos en la cabeza de que no, hombre, va a llegar, va a ser pragmático, no.
va a llegar y va a hacer lo que prometió. Yo sí creo que hay una visión ideológica en López Obrador y creo, y lo dice, que lo que ha jodido al país es el modelo neoliberal. A lo mejor tiene razón, yo creo que no, pero lo que va a tratar de echar para atrás es el modelo neoliberal para implementar un nuevo modelo, llámese nacionalista, populista o como les quieran llamar ustedes, pero de que va a haber un cambio, yo no tengo dudas. Coincido, de que va a haber un cambio, va a haber un cambio. La pregunta es si ese cambio, el pragmatismo entra en la manera. El pragmatismo entra una vez que tienes un proyecto, lo puedes implementar con más o menos pragmatismo, pero de que viene un cambio, viene un cambio. La pregunta es, ¿con cuánto pragmatismo? Y si el rango dentro del que se da es el cambio, es un rango aceptable independientemente de que uno no puede estar de acuerdo con el cambio. Es decir, si Leo, por ejemplo, fuera sueco, no estaría de acuerdo con el Partido Socialdemócrata, pero creo que aceptaría que lo que hace el Partido Socialdemócrata está dentro de rangos razonables. Y creo que esa es la duda sobre López Obrador y su proyecto. Si uno lo que va a hacer lo va a hacer con el suficiente pragmatismo y el conflicto va a ser incluso un conflicto dentro de ciertos márgenes, o si se va a salir de esos márgenes. Pero yo quiero hablar un poco brevemente de restricciones que enfrentará. Y hay unas restricciones típicas y tradicionales que enfrenta cualquier presidente, unas restricciones que tienen que ver con la coyuntura y específicas a López Obrador, y una serie de incógnitas, y las enlisto rapidísimamente en 2 minutos. Las tradicionales son la diferencia de ser candidato y ser presidente. Ya mencionó Leo a Trump. Trump no parece haber hecho mucho caso de eso. Podría suceder lo mismo con López Obrador. Pesos y contrapesos institucionales, el Poder Judicial, el Poder Legislativo, instituciones autónomas, etcétera. Pero ya hemos visto que en México esas instituciones no son del todo sólidas y ya incluso han sido vulneradas en este sexenio y en sexenios pasados. La oposición, habrá una oposición de algún tipo. Margarita decía Leo que podría encabezar parte de esa oposición. Lo que me queda claro es que va a ser una oposición débil, fragmentada y en un inicio medio caótica, un poco como la oposición que ha enfrentado Trump, por lo menos a nivel nacional en el Congreso. Los medios de comunicación y la sociedad civil organizada serán otro contrapeso. Tristemente en México siguen siendo débiles esas dos cosas. Por eso me voy más a las restricciones más coyunturales que tienen que ver con López Obrador, porque esas sí creo que tienen más peso. Primero, una curva de aprendizaje bestial. Prácticamente nadie en su equipo tiene experiencia de gobierno a nivel federal y se van a enfrentar con una realidad, ahí sí, día a día cotidiana abrumadora. 2, capacidad burocrática. Es un proyecto ambicioso, correcto o incorrecto, es un proyecto ambicioso, pero lo van a tener que llevar a cabo con la capacidad burocrática que existe, y esa capacidad es la que es, no puede mejorar de la noche a la mañana, y creo que probablemente no está a la altura de la ambición de López Obrador. 3, los pleitos políticos que vienen. Mucho de lo que quiere hacer generará enormes tensiones políticas con el Congreso y con los gobernadores. Habrá que ver cómo se desarrolla eso. Y luego, toda esta campaña y los últimos años, yo diría, del gobierno de Peña Nieto han generado una enorme polarización en el país, y tendrá que gobernar un país más polarizado, y eso genera problemas de gobernabilidad. Y concluyo ahora sí ya con las incógnitas. No tenemos ni idea, como ya dijo Héctor, qué va a pasar con el sistema de partidos. Desaparece, se reconstruye, habrá un largo periodo caótico o se reconstruye muy rápidamente. En qué se reconstruye, no tenemos ni idea. Primera incógnita. Segunda incógnita, los límites del voluntarismo. Una premisa de muchos de los argumentos de López Obrador es que la voluntad política es esencial. Sin duda es importante, pero de lo que nos vamos a enterar muy pronto es si es, además de necesaria, suficiente. Las dudas que hay es que muchos piensan no es suficiente, podrá ser necesaria, pero no suficiente. Y él parece ser, le está apostando todo al voluntarismo. Se topará con los límites de ese voluntarismo. Los límites de la autonomía del Estado. Efectivamente, su proyecto es un proyecto que cree en un Estado mucho más presente en el desarrollo económico, y no solo en el desarrollo económico,
se topará con los límites de la autonomía del Estado, viejo debate académico y también político, límites con los que se topó, por cierto, uno de sus héroes, Lázaro Cárdenas, en los 30s. Y finalmente, habrá sorpresas, ¿no? A Calderón le tocó el H1N1 y luego una crisis financiera atroz, a Peña Nieto la caída de los precios del petróleo y la elección de Trump, le tocarán un chorro de sorpresas fuera de México, además de que una otra dentro de México, y eso lo limitarán de una u otra manera. En ese sentido, yo sí creo que, más allá de si su proyecto es correcto o incorrecto, hay enormes restricciones y limitantes, además de un chorro de incógnitas. Pero si no le salen las cosas, es muy claro lo que va a hacer, ¿eh? Va a decir que la culpa es de la mafia del poder, que no lo deja… No lo digo de verdad, ¿eh? No, o sea, a partir del 2 de diciembre él es el dueño de los problemas del país. Del 1 de julio, bueno, vamos a decir el día que ya se pone la banda, ya es el dueño de los problemas. Ese día los 80 muertos que haya ya son los 80 muertos de Andrés Manuel López Obrador. Ya empieza, ¿no?, el conteo de López Obrador. Y si no le empiezan a salir rápido las cosas, tiene un discurso poderosísimo, que es el que tú decías. Va a decir, es que no puedo, la mafia, siguen ahí metidos, no me dejan gobernar, ¿no? Y muchos se lo van a creer, tú lo has dicho, él es un experto en crear realidades alternas. Lo del discurso del fraude electoral se lo inventó completito, y aquí debe haber muchas personas que creen que sí hubo fraude en 2006 en la elección, cuando no presentó una sola prueba, y sin embargo se creó esa alternativa, es un experto en eso. Bueno, Leo, Héctor, Javier, muchísimas gracias por haber compartido esta mesa política con nuestra clientela aquí en Guadalajara. Muchísimas gracias. Por otro lado, muchísimas gracias a todos ustedes por haber asistido a este primer día Actinver Guadalajara, y ahora los invitamos a pasar aquí afuera a un cóctel.